La contribución del arte a una identidad flexible. Aportes de la historia del arte. Carmen de Grado, soy de la Universidad Maimónides, UMAY es mi lugar central de referencia. El tema que nos ocupa sobre todo esto es el sujeto creador. Pensándolo en la historia del arte vemos que, por ejemplo, los egipcios con las grandes pirámides, los palacios persas y muchas obras fueron creadas por la humanidad, pero en un tiempo en que no se planteaba el hombre que su lugar fuera el lugar de un sujeto creador. Recién podríamos decir que se aproxima en algo, pero muy ligeramente a eso, en la Grecia antigua, la Grecia clásica del siglo de Pericles. Tenemos a Fidias, por ejemplo, que la gente del lugar nombraba, conocía su obra, lo conocía él, lo tenía entre ellos. Él firmaba la obra. Pero esto era todavía muy lejano a este planteo de ser creador, que después tendremos ya en el siglo XX. Notre Dame de París la tomo como una expresión del gótico, época de muchísima creación en el arte, pero donde la creación es atribuida a Dios, solamente a Dios. En la época del Renacimiento aparecen algunos muy destacados, los genios del Renacimiento, que sí ocupan un lugar importante, tienen nombre y apellido. Se sabe que las obras fueron realizadas por ellos. Tenemos aquí el Moisés, por ejemplo, de Miguel Ángel. Todas ellas trabajan mucho, y esto perdurará por muchos siglos, por la mímesis, es decir, porque haya una correspondencia entre el mundo exterior que conocen, que quieren dominar, conocer, representar, y lo que ellos representan en sus obras. No obstante, esto no quiere decir que no haya diferencias entre ciertos autores. Acá, por ejemplo, vemos una Sagrada Familia de Rafael, que es un tanto diferente de la de Miguel Ángel. Si observamos, vemos fácilmente las diferencias. Rafael es muy sencillo, podríamos decir, y Miguel Ángel es ya manierista en su expresión. Y como parte de la estética, digamos que Kant es el iniciador. Kant escribe Crítica de la capacidad de juzgar a fines del siglo XVIII, 1790, y allí dice que el conocimiento no está determinado por los objetos externos, sino por el sujeto. El concepto de sujeto empezará a ser importante ya en ese momento. Aquí hay una obra del romanticismo, La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, 1830, época de las revoluciones europeas, que es un autor que, como otros románticos, muestra el sentimiento y se centra en esta cuestión del sentimiento, del dolor, de la muerte, del amor, en este caso de una situación de revolución. Pero serán recién tal vez las vanguardias del siglo XX, la época en que los artistas son más conscientes de un lugar de creadores. Y esto es porque todo lo que realizan, lo realizan a partir de su subjetividad. Son ellos los que representan así y no de otra forma el mundo. Aparece entonces el surrealismo, dadaísmo, fauvismo, cubismo, expresionismo, futurismo y el arte abstracto, del cual vamos a detenernos un poquito. Los que estudian desde la estética el arte dirán que es una época, siglo XX y siglo XXI, una época de exceso de subjetividad. Vemos aquí algunas obras del futurismo, del surrealismo, distintas expresiones de las vanguardias, y vemos también una obra de Kandinsky, el creador del abstracto.
Después se construirán y se harán muchas cosas dentro del arte abstracto. Kandinsky escribió sobre el tema que pintaba y en su libro La espiritualidad en el arte dice, por ejemplo, esto: del mundo exterior, el artista saca los elementos para su creación, siendo su creación el resultado de su interioridad. Esto significa que el artista se aleja del mundo exterior en su representación para adentrarse en su interioridad y provocar cambios en su mundo, producir impactos en los otros. El existencialismo también tendrá mucho que ver con esto en el siglo XX, diciendo que el hombre es como él se quiere y como él se concibe después de la existencia. Y también dirá Sartre: yo soy los otros. Es decir, él no como individualidad, sino él y los otros, en su subjetividad y en su existir, a partir de concebir su existencia. El psicoanálisis también contribuirá muchísimo a esto con la obra de Freud a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Da construcciones teóricas necesarias para pensar el tema de subjetividad. En las últimas décadas del siglo XX, la psicogerontología delimita su campo epistemológico y se define también como campo interdisciplinario. En esta breve presentación que yo estoy haciendo acá, aparece muy claramente esta definición de uno de los libros de Zárevsky, donde dice esto: efectivamente, toda esta exposición tiene que ver con una interdisciplina entre psicoanálisis, psicogerontología, arte y estética como parte de la filosofía. El desarrollo de los factores protectores es la base de una identidad flexible. Recrear y transformar el mundo en que vivimos es un desafío en el siglo XXI. Hacerlo a partir del mundo interior, subjetivo, creador de nuevas realidades, es una propuesta que puede ser interesante. Mires.